Vamos a orar para empezar la clase. Pues Padre, esta noche te damos gracias. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque hoy has tenido misericordia de nosotros, Señor, a pesar de los factores climáticos y de la escasez, Padre, que hay en muchas cosas, como el agua, Señor. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por que tu presencia permanece en nuestras vidas. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en este tiempo, Señor, de enseñanza, aprendizaje, Padre, en el que queremos conocer más de tu palabra, de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Te pedimos esta noche la guianza, Señor, Padre, de tu Espíritu Santo en este tema de autoridad espiritual, Señor. En este tema, Señor, sobre aquellas rebeliones desde el Antiguo Testamento, Señor, que pasaron por alto la autoridad de Dios, Señor. Gracias porque ha sido de enseñanza para nuestras vidas, Señor, pero sobre todo para ponerla por obra, Señor, que toda autoridad ha sido puesta por Dios, Señor. Toda autoridad terrenal y toda autoridad en todos lados, Señor. Todas provienen de Dios, Señor. Así que gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre. Amén. Amén. Pues ya dejamos un poco lo de Saúl y un poco lo de Esther y queremos seguir continuando con todos esos casos que sucedieron y queremos hoy ver desde el principio de Génesis. Hoy vamos a ver Génesis sobre la rebelión, ¿no? De la caída de Adán, bueno, que hasta el día de hoy, eh, eh, esa naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano que nace, pero que por medio de Jesucristo, o sea, somos limpiados y somos lavados, ¿sí? Pero bueno, la historia desde el principio de la vida, de la creación, desde Génesis, nos habla de que vemos la autoridad de Dios, ¿sí? Vemos la autoridad de Dios desde el principio, ¿no? Desde la creación. Y hoy vamos a ver Génesis 1 y nos vamos a enfocar en el versículo 27 al 29, pero voy a hacer alguna remembranza de cómo empezó la creación. Yo sé que muchos de ustedes ya la han visto, la han leído, la han estudiado, pero queremos ver cómo la autoridad de Dios se manifiesta desde el principio, ¿sí? De la creación. Y ustedes ven ahí en Génesis y vamos a ver algo, quiero que tengan ahí su Biblia y que vayan tomando apuntes. Pero miren ustedes desde el versículo 1, ¿sí? O sea, póngale como título Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Y como subtítulo, La caída de Adán y Eva. Y en el transcurso de la clase me pueden interrumpir para hacer cualquier comentario o cualquier cita que ustedes quieran mencionar o cualquier aclaración también, ¿sí? Entonces, miren ustedes desde el principio, en el versículo 1, yo tengo la Reina Valera, a lo mejor difieren algunos con algunas otras versiones, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el versículo número 1 y empieza a hablar y si la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y miren ustedes el versículo 3. O sea, en el versículo dice que en el principio creó Dios, creó. Y en el versículo
3, dice, y dijo Dios, ¿sí? Sea la luz y fue la luz. Y luego dice el versículo 5, y llamó Dios. Y luego el versículo 6, luego dijo Dios. Y luego el 8 dice, llamó Dios. Y el 9 dijo también Dios. O sea, vamos a encontrar aquí unas diferencias. Ahora, vamos a retomar el versículo 26 y 27, que es donde nos vamos a enfocar de este capítulo 1. ¿Sí? ¿Sí están ahí? ¿Alguien quiere leerlo? 25, perdón, 26, 27 y 28. ¿Alguien quiere leerlo? Yo, maestro. Ok. Dice el 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ese es el Ok. 28. Ok. Es versión, NTV. ajá, nueva versión internacional. Ok. En el versículo 27, ella dijo una palabra. Ahora vean la Reina Valera. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Y Yo, Dios, sí, y Dios al dígame. hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ok. ¿Sí? 27. El 27, ¿no? Y creó Dios al hombre, a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes el versículo 21. ¿Lo puedo leer? ¿Sí? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo viviente según su género, y toda ave alada especie, y vio Dios que era bueno. Ok. Ahora quiero preguntarles, en el capítulo 1, ¿cuántas veces se menciona la palabra creo? Una vez en el 1. Eso lo dije. ¿Ya vieron cuántas veces? No, En el capítulo 1 nada más. ajá. Ah, no en el versículo, perdón. Bueno, me dicen cuántas veces y en qué versículos. Ujú. Ya están leyendo todo el capítulo. Estamos- No somos tan rápidos. Aparece en el versículo 1. En Chéquenlo. el Y ahí pónganle con marcatexto si tienen, subrayenlo. En Creo. el 20 y luego En hasta el el, 21, ¿no? luego en el 21, exactamente. Y creó. 27. Y el 27. O sea, aparece 3 veces. ¿Sí? En estos dos versículos, ahí hagan un paréntesis, ahorita regresamos a eso.
de crear. Pero leyendo este versículo, estos 2 o 3 versículos, ¿sí? La primera pregunta, o sea, que nos hacemos y que hasta el día de hoy la humanidad y el sector científico se pregunta, ¿no? Y la primera pregunta cuando alguien empieza a leer las escrituras dice, ¿cómo fue creado el hombre, no? Aquí en este capítulo no menciona cómo lo creó al hombre, ¿sí? O sea, no lo menciona, ¿sí? Aquí únicamente se dice que ejerza dominio, porque dice, en esta versión dice, la imagen, Dios los crió, ¿sí? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, ¿sí? O dice, señoré, ¿no? ¿Sí? En algunas otras versiones. ¿Sí están conmigo ahí? ¿Sí? Sí, Y Sí, señoré quiere decir, o sea, ejerza dominio. Hasta aquí es lo único que se le dice, ¿sí? No viene como Dios hizo al hombre, ¿sí? Y en el capítulo 2 vamos a ver que no describe así de una manera muy detallada, o sea, cómo fue el hombre formado, ¿sí? Y aquí a Adán se le está dando o se le está otorgando una gran autoridad, ¿sí? Porque dice que ejerza dominio sobre todos, ¿sí? Sobre todo lo que Dios formó, ¿sí? Desde el versículo 1, dice, y luego dijo Dios, y llamó Dios, y dijo Dios, fíjense ustedes, las diferencias entre lo que dijo Dios y lo que creó Dios. Es ahí donde yo quiero llegar, ¿sí? Y, pero Dios aquí le dice de la autoridad que le está dando, ¿sí? Pero que iba a tener ciertas cosas más, ¿sí? En relación a la creación que Dios le había entregado. O sea, Dios hizo la creación, pero le entrega todo al hombre. Desde el principio estamos viendo cómo Dios, o sea, da la autoridad al hombre, ¿sí? Ahora, aquí vemos que el simple hecho de la creación del hombre y que vemos 3 veces la palabra creó, ¿sí? Es una palabra hebrea, escúcheme bien, es una palabra hebrea, ¿sí? Que se llama vera con B, no con V, con B, vera, que significa ¿cómo es la palabra, maestro? vera, es B, Vera, ajá, vera, 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 Vera. en hebreo, ¿sí? Y que Gracias. significa crear a partir de la nada. Es el significado de la palabra hebrea. Crear a partir de la nada. Es que el hombre se ha complicado, en toda la historia de la humanidad se ha complicado la vida y la existencia queriendo descubrir de dónde vino el hombre, ¿sí? Entonces, el hombre es creado, ¿sí? El hombre es algo nuevo que hace Dios, ¿sí? Y es la primera palabra que aparece en el primer versículo del primer capítulo de la Biblia, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, Él creó el universo, ¿sí? Él creó la vida también, ¿sí? Y dice que creó los grandes monstruos marinos, los que acaban de leer, y todo ser viviente que se mueve, ¿sí? Y ahora vemos en el versículo 21, dice, creó al hombre, ¿sí? Y continúa diciendo, creó Dios al hombre, ¿sí? Y vemos que esta palabra, hoy la entendemos, que es de la nada. O sea, Dios hizo las cosas de la nada. O sea, no fue una bacteria, no fue un eslabón perdido,
No fue nada de eso. Dios lo creó así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo, pero no han querido reconocer esa autoridad de Dios, de la voz de Dios, ¿sí? Ahora, ven ustedes que Dios hizo los cielos de la tierra y no da más detalles, no da más detalles, ¿sí? Porque lo importante para Dios era la creación del hombre, ¿sí? La creación del hombre, ¿sí? Y era lo importante para Dios. Ahora, fíjense ustedes, aquí en este versículo que acabamos de ver, dice algo en el versículo 26, ¿sí? En el versículo 26, hagamos al hombre. ¿En qué se está refiriendo aquí? Hagamos al hombre, ¿sí? A la Es como, Trinidad. ajá, la Trinidad es como una, podemos llamarlo una voz, o sea, de consulta y de liberación, ¿verdad? O sea, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Dios habla aquí como quien tiene autoridad, ¿sí? Como quien tiene autoridad, ¿sí? Ahora, ya habían hecho todo, dice, ahora sí, vamos a hacer al hombre, ¿sí? El hombre tenía que ser una criatura diferente, ¿sí? A todas las que habían sido hechas hasta ahora, ¿sí? Entonces, hablando de carne y espíritu, y tierra y cielo, o cielo y tierra, ¿sí? Entonces, aquí vemos esta hermosa creación de Dios en el hombre, ¿sí? Ahora, Dios, todos sabemos que hizo al hombre de una manera tan especial, ¿sí? Tan especial como para que no se especulara de que la creación del hombre había sido una evolución, sino fue una creación. O sea, no existe ninguna teoría de evolución del hombre, sino que existe la teoría de la creación de Dios. Esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que compartirlo, ¿sí? Compartirlo, ¿sí? Y lo hizo a semejanza, imagen y semejanza de Dios. En la cosa más maravillosa que había hecho Dios, ¿sí? Entonces, es lo más semejante a Dios. Nosotros somos lo más semejante a Dios, ¿sí? Acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, tres cosas. En la carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quieren anoten la cita nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo dijo, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, está refiriendo al hombre. Y que todo vuestro ser, y aquí describe cuál es el ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Dice, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esto, el apóstol Pablo está afirmando que Dios creó al hombre a imagen suya. Acuérdense que Dios no tiene cuerpo, ¿sí? O sea, Dios no tiene cuerpo, es espíritu, ¿sí? Pero, pero Dios nos dio el raciocinio, ¿sí? Acuérdense que en el alma está los pensamientos y está la voluntad, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí reafirma en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, ¿sí? Y regresando a Génesis, en el versículo 27, o sea, añade la expresión varón y hembra los creó, ¿sí? Aquí, hasta aquí, la escritura no nos da detalles
sobre cómo fueron creados hasta aquí. No nos da detalles cómo fueron creados el hombre y la mujer. Más adelante sabemos cómo fueron creados, pero en mínimos detalles, ¿sí? En mínimos detalles, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva a que, no sé si se acuerdan lo que, por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 3, ¿quién lo tiene? Búsquenlo. Hebreos capítulo 11, versículo 3, para encontrar esta relación. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, ¿no? O sea, yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Es lo que está diciendo, por la fe. O sea, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, que leemos en el Génesis 1. Fue por la palabra de Dios, ¿no? O sea, el poder de la palabra. Y dijo, fueran hechos, y le agradó a Dios, y fueron hechos, ¿sí? Y aquí, o sea, vemos el autor de Hebreos, ¿sí? Nos está diciendo que por la fe entendemos, por la fe sabemos que existe Dios, por la fe entendemos que tenemos un Salvador, por la fe entendemos que tenemos un Consolador, ¿sí? Y que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Y el hombre somos tan curiosos, ¿verdad? Que a pesar de llegar a lo más profundo de la ciencia, llega al final y no encuentra nada. Y no encuentra nada porque las cosas Dios las hizo de la nada, con su autoridad. O sea, regresando al tema de la autoridad, o sea, todo lo que nos está explicando aquí, ¿sí? O sea, vemos que las cosas que vemos fueron hechas, ¿sí? Que ni siquiera existían anteriormente, no existían, no existía nada, nada, no fue accidental la creación, no fue algo circunstancial, ¿verdad? Como lo explica el ser humano, ¿sí? O sea, entendamos que la creación fue a partir o hecha a partir de la nada. Esa es la palabra hebrea, creo, creo Dios, ¿sí? Entonces, si alguien pidiera una explicación al respecto, pues sencillamente respondería, no puedo darla. Sí, si ustedes me preguntaran, bueno, sí, pero ¿cómo hizo los cielos? Pues no sé. O sea, la verdad, no sé. O sea, ¿cómo hizo todas las demás? Pues no sé, lo que sí sé y creo es que Dios lo hizo porque dice su palabra. Eso es lo que tenemos que responder, ¿no? Como en la primaria, ¿no? Que a los niños, no, es que fue a través del mono, no, ¿cuál mono? No fue, aquí dice que fue creado por Dios, aquí en la Biblia no menciona al chango para nada, absolutamente para nada, ¿no? Entonces son cosas tan parecieran insignificantes, pero sí tienen un significado, porque cuando empezamos a pensar, a entender o a enseñar eso, estamos dejando de darle la gloria y la honra a Dios, ¿sí? Que él ha sido el creador, ¿sí? O sea, inclusive la misma evolución tampoco puede explicarlo, ¿sí? O sea, la misma evolución nunca ha respondido a esa pregunta de cómo la nada puede convertirse en algo, y ni lo hará, ¿sí? Ni lo hará. Y empiezan que con una partícula y empiezan que con esto, pero se olvidan de Dios. Cuando desde el principio que abran su escritura, que hablen la Biblia, o sea, viene, ahí tenemos la solución y la respuesta para cualquier persona, ¿verdad? Que pueda ponerse a, a, a tener un debate, ¿no? Vamos a llamarlo así por no llamarlo discusión, ¿verdad? Si yo me quedo con eso, lo que dice el apóstol Pablo, por la fe, o sea, por la fe creemos esto, ¿no? Entonces, imagínense todo eso que se les dio a, al hombre para que ejerciera autoridad, para que ejerciera dominio sobre todas las cosas que Dios había dicho que se hicieran. Hoy el hombre es creado de una manera tan especial hasta el día de hoy, y el hombre hoy tenemos esa facultad de parte de Dios, facultados para ejercer autoridad sobre todas las cosas, ¿sí? Y el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicados, o sea, todos, ¿eh?
y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, ¿sí? Y aquí vemos que Dios le ha dado, o sea, todo a esta criatura que se llama hombre, ¿no? Esta criatura excepcional, ¿verdad? Y le dice al hombre, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra, ¿sí? Y aquí vemos cuando dice, sed fecundos y multiplicados. Aquí Dios se está refiriendo, o bueno, la palabra de Dios se está refiriendo, ¿sí? Y está entrando al tema de la reproducción, o sea, al sexo. O sea, se está refiriendo a eso, al momento de la multiplicación, ¿sí? O sea, ese tema, o sea, es de Dios también, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, aquí vemos cuatro cosas y quiero que las escriban. O sea, cuatro cosas. Cuatro cosas en cuanto a que esta generación cree o piensa haber realizado un descubrimiento en cuanto al tema del sexo. Y no estoy saliéndome del tema. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? Pongan ahí cuatro métodos que Dios ha utilizado para introducir a los seres humanos en este universo. Dos puntos y seguido. Número uno. El primero fue creación, fue por creación. O sea, el primero fue por creación. Por creación directa. Coma en el caso de Adán. Punto y aparte. Dos. Una segunda manera consistió en la creación indirecta. Coma en el caso de Eva. Punto y aparte. Tres. El tercer método fue el nacimiento virginal por medio del cual
Jesucristo llegó a la familia humana. Punto. Y el cuarto, o sea, 4. El cuarto método, la generación natural. Toma bastante bien conocida en la actualidad. ¿Cómo dijo? Bastante bien conocida en la actualidad. Bastante. Bien conocida en la actualidad. Ah, actúa. Gracias, maestro. Ok. Entonces, en todo esto vemos que Dios le ordenó al hombre que dominase la tierra, ¿sí? Y esto podemos llamarlo como la base para el saber, o sea, el conocimiento, ¿sí? O sea, para también sería la exploración científica, o sea, de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, vemos todo esto como Dios, o sea, le dio esta autoridad. Pero vemos más adelante todavía, ya pasando por así que al tema central. Vamos a ver en el capítulo 2. Vais al capítulo 2. Y nos vamos a enfocar en el 17, en el 16 y 17. Pero antes, en el mismo capítulo 2, versículo 7. Si quieres leerlo, Alma. 7. Sí, capítulo 2, Entonces versículo Jehová, 7. sí, Génesis 2, 7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok. O sea, ahí ya nos describe cómo hizo al hombre, ¿sí? Y nos empieza a dar las descripciones de cómo iba a tener al hombre. Y miren ustedes el versículo 9, dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta aquí nada más menciona eso, ¿sí? Y menciona la descripción de el lugar, la descripción del lugar del huerto, ¿sí? Y en el versículo 15, o sea, síganme ustedes ahí. Y se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? ¿Alguien quiere leer el 16 y el 17? Miguel. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás, ¿verdad? Y es algo así polémico, ¿no? Sí.
aquí la intención no era la intención original de Dios que el ser humano muriera. O sea, desde el principio hemos escuchado muchas predicaciones, muchas enseñanzas, que el hombre fue creado para no morir, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque Dios le había creado a su imagen y semejanza, ¿sí? Ahora, la autoridad de Dios, aquí empezamos, ¿sí? Sobre el hombre como criatura, ¿sí? Que tenía capacidad para razonar, tenía la libertad del libre albedrío, ¿sí? Y dice la Biblia que el Señor Dios mandó al hombre, ¿sí? O sea, ahora Adán figuraba como padre y representante de toda la humanidad. Y por tanto, o sea, al darle esta ordenanza, al darle esta autoridad, ¿sí? O sea, él tenía una representación y Dios le estaba dando una ley, ¿sí? Una ley. Como antes había recibido la naturaleza, toda la creación, ahora le estaba dando una ley, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tenía que ver, o sea, todo lo que su señor y dueño del huerto y de todo lo creado, o sea, le tenía que dar una indicación, ¿sí? Y, pero, pero le dice algo, ¿sí? Hasta ahí yo creo que Adán estaba feliz, ¿no? O sea, feliz porque pues aún todavía estaba solo, ¿no? Sí. Y feliz porque todo estaba a su alrededor y a su alcance, pero le habían dado una condición, ¿sí? Y esa condición era: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? Esto suponía no solo una asignación de libertad, sino además, o sea, de un seguro de vida, ¿sí? Porque fíjense ahí en las versiones, primero le dice, todo árbol del huerto podrás comer, pero viene una coma y lo dice, pero, y a veces nos enfrentamos a los peros, ¿sí? Y le estaba dando un seguro de vida que si obedecía, acuérdense a este Saúl, ¿no? Cuando Samuel le dice, mira, esta es tu prueba de fuego, y órale, ahí te va, ¿no? Estas son las indicaciones, ¿no? Adán es lo mismo que se le está dando, ¿sí? O sea, este es tu seguro de vida para que tengas una vida inmortal. Y hoy a lo mejor podemos decir, si Adán hubiera obedecido, ¿cómo estuviéramos hoy? Bueno, el hubiera no existe, ¿no? El detalle es que existió, ¿no? Entonces, esto era bajo la condición de obedecer, ¿sí? Acuérdense que para que Dios nos dé una autoridad, primero tenemos que ser subordinados. Eso ya lo hemos platicado, ¿sí? Entonces, a Adán se le estaba dando esto, ¿sí? La condición es obedecer, ¿sí? Entonces, así bajo esta condición, vamos a decirlo así, de perfecta, personal y perpetua obediencia que se les estaba dando, Adán tenía seguro, y yo creo nosotros también, el paraíso para sí y para todos sus herederos para siempre, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos en esta realidad, no fue así, ¿verdad? Adán no obedeció. Adán estaba recibiendo la indicación como Saúl, como muchos otros reyes la recibieron, como muchas veces Dios mismo lo advirtió a través de sus profetas. O sea, hoy el Señor directamente, Dios le está diciendo a Adán, obedece. O sea, se le impuso una prueba de obediencia como a nosotros como cristianos, muchas veces, o sea, aunque no lo veamos así, pero Dios nos está probando la obediencia. ¿Sí? Y podemos decir, ay, Adán, pero si nos dirigimos a nosotros, a nuestro interior, a nuestro caminar con Dios, a nuestro tiempo con Dios, o sea, realmente hemos tenido muchas pruebas de obediencia, muchas, pero Dios en su misericordia, o sea, nos espera, ¿no? Entonces, si no obedecía, pues, había la posibilidad casi segura de perder esa felicidad, ¿sí? Ahora, es como si Dios le estuviera diciendo, Adán,
O sea, sábete que ahora depende de tu buena conducta. Si tú te portas bien, como le decimos a veces a nuestros hijos, si tú te portas bien, si tienes una buena conducta, mira, te voy a llevar a donde quieras, ¿no? Sí. Y Dios le estaba diciendo a Adán de esta manera, si tu conducta permanece, si tu obediencia, mira, tendrás todo tú y tus herederos, ¿sí? Ahora, Adán es como si estuviera advertido, algunos dicen amenazados, ¿no? ¿Sí? Con la muerte en el caso de la desobediencia. Y hasta aquí nosotros podemos ver, bueno, la muerte, o sea, iba a morir Adán, ya sabemos la historia, ¿sí? O sea, la muerte como consecuencia inmediata del pecado. El pecado, cuando se refiere a la muerte, es la separación de Dios del hombre, porque está en pecado. Esa es la muerte. Acuérdense que la muerte eterna es la muerte sin Cristo. Por eso está separado de la vida eterna y la muerte eterna. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces Dios advirtió, el día que de él comas, ciertamente morirás. Estas son las palabras de Dios, del Señor, del Padre, hacia el Hijo. ¿Sí? Y recordamos que el hombre es es una trinidad. ¿Sí? Tendría que morir en forma triple. Pero Adán no murió. Sabemos que murió hasta los 900 años aproximadamente, ¿no? O sea, después de este incidente, ¿sí? Pero Dios le había dicho de ciertamente morirás, ¿sí? Y bueno, Adán quedó separado, ¿sí? Espiritualmente de Dios desde aquel momento que comió el fruto. Pero el capítulo 3, o sea, nos describe minuciosamente, o sea, todas las cosas que pasaron y que cuando leemos el capítulo 3 de Génesis, cuando hemos dado lectura, a veces tiene mucha relación con la vida del cristiano. Y, y bueno, no diría a veces, la mayoría de las veces cuando nosotros desobedecemos, ¿sí? Y no es que desobedezcamos hablando sobre la clase de autoridad espiritual, o sea, a Dios. Sabemos que desobedecemos a una autoridad, estamos desobedeciendo a Dios automáticamente, ¿sí? Entonces, aquí vemos que se empieza a relatar esta historia triste una vez que la mujer es creada, ¿sí? En el versículo 18 del capítulo 2, dice, y dijo Jehová Dios, no dijo y creó, fíjense bien la diferencia, y dijo, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave y todos los cielos y tal, les dio nombre, ¿sí? Y dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó el hombre, tomó al del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es una historia como infantil, ¿verdad? Sí. O sea, pareciera, ¿no? Pero así nos lo está relatando la palabra de Dios, ¿sí? En los tiempos de Pablo, ¿sí? O sea, algunos que se oponían a la palabra de Dios decían que esto era fantasía. Así lo mencionaban, ¿sí? O sea, que eran como cuentos infantiles, ¿no? Pero cuando estamos leyendo decimos, ¿qué forma tan sencilla, o sea, hizo Dios, ¿verdad? Si ustedes hoy nos preguntamos, por qué los maremotos? Porque Dios lo permite. ¿Por qué esto? Porque Dios lo permite. Porque es Dios, ¿no? Pero qué forma tan sencilla y el hombre nos taladramos la cabeza para decir, así, así, o sea, así hizo Dios a la mujer, o sea, así llegó. O sea, así dice que una carne de la costilla, pues así. Y esto dio
cavidad a lo que dice el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿De qué está hablando aquí? Del matrimonio. ¿Sí? O sea, miren ustedes desde cuándo está el matrimonio. O sea, Dios lo instituyó, ¿ah? ¿Sí? Y es lo que hoy decimos en las ceremonias religiosas cuando casamos a alguien, ¿no? Pues a ver si despídete de tus padres porque a partir de hoy ya no hay mamitis ni papitis, ¿no? O sea, porque la palabra de Dios lo está diciendo, va a dejar al hombre, a su padre, a su madre, o sea, al hombre como ser humano, ¿no? Hablando de la mujer también, ¿sí? Y si estaban desnudos y Adán y su mujer y no se avergonzaban, ¿sí? O sea, muchas cosas están escritas, pero vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 6. De 2 versículos, van leyendo, por favor. Mayra, ¿puedes leer el 1 y 2? Sí, No, nomás que yo no tengo tienes la... cámara, Mayra. Sí, ¿Por qué no prendes nomás tu que estoy en cámara? el celular. Ujú. Ah, ok. Ok, el hombre desobedece a Dios. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Esa es Ok. mi versión O actual. sea, 3 y 4, Claudia. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ok. 5 y 6. Pati. 5 y 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok. En la lectura de estos 6 versículos, ¿qué opinan ustedes de esto que pasó? De esta tragedia. Que Adán tenía autoridad, que él debió sujetarse a eso, a ser obediente y no dejar, usando la palabra sobornarse, o sea, debió, lo que decimos, tener los pies en la tierra, ser firme es lo que nosotros debemos tener hoy, ser firmes con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que se nos indica, y no fue así. Él fue fácil de convencer. Ajá. ¿De convencer de quién? O sea, de convencer por Eva, pero así pudo haber sido otra persona o otro hombre. Él mostró Ajá. que su autoridad la podía convencer, creo yo, cualquier persona. Si nos trasladamos al tiempo de hoy, la persona que no tiene firmeza la va a convencer cualquier persona de no, vaya, ¿cómo lo explico? Quiere decir que no está convencido de la indicación que se le dio, no está siendo fiel, no está siendo obediente. Pudo haber presentado el por qué debemos obedecer, el por qué no debemos hacerlo, ya se nos dio una indicación, o sea, debió poner su palabra. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo ahí Sí. puedo ver dos aspectos
¿verdad? Ajá. El primero, de que la serpiente dice que era astuta, ¿verdad? Y más que cualquier otro animal del huerto. Y cuando empieza ahí a convencer a Eva, Eva dice, ¿verdad? Dios ha dicho, o sea, como que esa frase no está con la convicción de obedecer, o sea, a lo mejor pudo haber respondido, no puedo comer o no debo comer, porque Dios lo ha dicho, ¿verdad? Pero sí, nada más así como, bueno, pues es que Dios dice que no puedo comerlo. Y pues cayó, ¿verdad? En el engaño, por la astucia, ¿verdad? De la serpiente que pues que en este caso. Sí, te escuchamos. Ok. Está fallando un poco el internet. ¿Alguien más? Eh, Ficción, ¿verdad? ajá. De la obediencia, ¿verdad? Sí. Creo que también, perdón, creo que Sí. también le faltó humildad a Adán eh, porque mm, quería saber como el bien y el mal, ¿no? Sí, aparte de que no, yo también como que me hago bolas para No, no te explicar, preocupes. pero pues sí es como que no respetó esa autoridad que Dios le había dado, se olvidó de Ujú, ella, pero yo creo que también fue por codicia, ujú. creo yo. Ujú. Muy bien. Perdón. Yo aquí a leerle le comenté que no me enfoqué a que dice que a la mujer. Yo Ajá. leí en la desobediencia del hombre. Entonces yo me ubiqué a los tiempos de hoy, o sea, ¿por qué Adán desobedeció? Pero leyendo versículo por versículo, que fue donde apagué la cámara por moverme un poco, ahí no me di cuenta que exactamente estaban dirigiéndose a la mujer, ¿ok? Pero Ajá. lo desobediencia. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué la tentación? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Maestro, no se le ¿Por escuchó. qué es la tentación? ¿Por qué la tentación aquí en estos 6 versículos que estamos estudiando? ¿Por qué vino la tentación? Porque Que sí que quiso. vio el fruto, ¿no? Vio que era codicioso. Ajá, sí. O sea, el hombre fue criado inocente, pero no justo, ¿sí? O sea, fue criado inocente, pero no justo. Ahora, ¿qué se interpreta aquí como la justicia? ¿Sí? Y si quieren, anótenlo, porque es bueno que anoten esto aquí. ¿Por qué interpretamos qué es la justicia aquí? ¿Sí? Es la conservación de la inocencia, ¿Es la que dijo, perdón, es maestro? la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. Eso es, ¿sí? O sea, yo creo que muchísimas ocasiones de nuestra vida, desde nuestra infancia hasta el día de hoy, o sea, hemos sido tentados en muchas ocasiones, de diferentes maneras, ¿sí? Y hay dos cosas, ¿sí? Eh, la tentación producirá dos consecuencias, ¿sí? Te desarrollará tu carácter o te destruirá. Son dos cosas. Jesús fue tentado,
¿sí? Pero no pecó. ¿Sí? ¿Te desarrollará qué? Dijo, perdón, maestro. Carácter. Entonces, ¿Te desarrollará desarrollará carácter o te destruirá. O sea, son dos cosas que estoy mencionando, ¿sí? carácter o, Te destruirá. ajá, sí, gracias, maestro. ¿Sí? Vemos que el jardín del Edén no era un invernadero. ¿Qué es un invernadero? Es cuando todas las condiciones están controladas, ¿sí? Ese es un invernadero. En el caso del jardín del Edén, no era un invernadero, ¿sí? No, el hombre estaba blindado contra el mal, no, no, como hoy nosotros, ¿no? ¿Sí? O sea, no era que el hombre estuviera protegido para que no cayera, no, se le dio esa libertad, ¿sí? El carácter debía de desarrollarse, ¿sí? Y en este caso solo podía hacerlo ante la tentación de Adán, ¿sí? O sea, el ser humano, tú, yo, fuimos creados para ser responsables, como un ser responsable, ¿sí? O sea, él era responsable de alabar a Dios, dándole la gloria y la honra, obedecerle y servirle, pero también someterse a su gobierno divino. Esa era la posición de Adán en esos momentos, ¿sí? O sea, el hombre no se creó a sí mismo como dicen las teorías, ¿sí? O sea, ninguna teoría afirma eso. Nosotros decimos Dios nos creó. Y Dios no fue de una manera arbitraria para decirle a Adán todas las prohibiciones que había. No, 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 no. Simplemente le dijo, de este no comas porque vas a morir, ¿sí? Esa era la forma en la que el hombre estaba llegando, ¿no? Ahora, el árbol que le estaba mencionando Dios no era el único del jardín, no, no era el único, ¿sí? O sea, del que podía alimentarse. O sea, ahí dice que había árboles, ¿sí? O sea, esto habría sido totalmente de una manera arbitraria, o sea, permitir Dios que el hombre muriese de hambre, ¿no? ¿Sí? Al no poder comer del árbol prohibido. Si esto hubiera sido el único medio de subsistencia y al mismo tiempo se le hubiera dicho que moriría si comiese de él, imagínense, ¿sí? En el jardín del Edén o en el huerto del Edén había abundancia de árboles que producían fruto, todo producía, ¿sí? El hombre no tenía ninguna necesidad, como decimos hoy, es que no tenía ninguna necesidad de hacer esto. Es una frase, ¿no? El hombre, Adán, no tenía ninguna necesidad de comer de aquel árbol en particular, ¿sí? Mas, sin embargo, ¿sí? O sea, cayó, ¿sí? Cayó. Y son cosas que nos vamos, o sea, preguntando, ¿no? ¿Sí? Aquí en el primer versículo, el capítulo 3, y ahorita comentaban eso, se presenta la serpiente, ¿sí? Y no nos dice la Biblia cómo llegó, no nos dice que se arrastraba, simplemente dice que se apareció, dice, pero la serpiente era astuta de todos los animales del campo que había hecho y la cual dijo a la mujer, no menciona detalles de cómo llegó, cómo se introdujo en el jardín, en el huerto del Edén, ¿sí? O sea, simplemente, o sea, la palabra de Dios no dice esto, ¿sí? O sea, no nos dice que fuera una criatura que se arrastrara, hasta ahí no nos dice eso, ¿sí? No se nos dice cómo llegó, simplemente nos están informando, ¿sí? Que se encontraba ahí, ahí se encontraba. Y a veces nos lamentamos cuando hacemos cosas malas y decimos, es que yo no sé qué pasó, yo no sé cómo llegó, yo no sé cómo llegó ese dinero a mis manos, que no era mío, ¿verdad?
Yo no sé cómo hizo esto, yo no sé cómo, o sea, así no sabemos cómo llegó la serpiente, pero la serpiente estaba ahí. Y te voy a decir que la tentación siempre va a estar a la puerta. O sea, el pecado siempre va a estar a la puerta. Y Dios estaba poniendo a prueba a Adán, pero hoy tenía a su mujer, ¿sí? Tenía a su mujer, ¿sí? Y aquí el relato bíblico nos deja fuera muchos detalles y viene la imaginación de nosotros, pero aboquémonos a lo que dice aquí. O sea, la serpiente podía ser una criatura utilizada por Satanás. Así la identificamos, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, y el diablo usó este método, o sea, la serpiente, ¿sí? El apóstol Pablo, vayan allí a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. 14, Ajá. Capítulo 11, versículo 14, 2 de Corintios. 11, 14, segunda de Corintios. Lo leo. Sí, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ajá. así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es, ¿no? O sea, que no nos extrañe, dice el apóstol Pablo, o sea, el apóstol Pablo estaba hablando de los falsos apóstoles, ¿sí? De siervos fraudulentos, sí, que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Y por eso él escribe esto, ¿ah? Que tuviéramos cuidado y que no es de extrañar, sí, que el diablo o Satanás se viste como de ángel. A veces podemos escuchar una voz angelical, pues es el diablo. No te va a pasar nada, hombre. No pasa nada. Haz esto, haz el otro. Y ese diálogo y esa conversación de la serpiente con Adán, me imagino yo que haber sido una conversación con una voz muy suave, o sea, muy sutil, o sea, y todas las Convincente. demás cosas, ¿no? ¿Sí? O sea, y otra pregunta que surge aquí. ¿Por qué la serpiente se puso en contacto con la mujer en vez de abordar al hombre? ¿Qué creen ustedes ahí? A ver, mujeres, ¿qué Porque piensan? la mujer es débil, ¿no? Fíjese que estaba precisamente leyendo un comentario Ajá, aquí y precisamente dice que Satanás a menudo ataca al eslabón más débil en una cadena. Sí, ajá, entonces que ahí ese comentario habla, ¿verdad? De que pues la serpiente astuta, Satanás astutamente observó que Adán no tuvo como un efectivo trabajo de comunicación con Eva, ¿verdad? A lo mejor ajá. se lo dijo así, nada más Dios dijo que no debemos comer el fruto, pero no logró hacer ese trabajo a fondo de convencimiento o de comunicación con ella, ¿verdad? Entonces, por eso fue la serpiente ahí hacia Eva, porque la vio vulnerable, ¿verdad? Entonces, es astuto, ¿verdad? Por eso ahí habla de esa astucia. Ujú. ¿Qué dicen las demás? Pues de que la mujer es más débil, es ¿Por falta de qué? autoridad, Más débil. más débil, sí. O sea, el hombre Bueno, es a ver, débil, pero la mujer es más débil. es más débil, es más fácil de convencer. Ajá, Es, caray. y luego así como que muy sutilmente, ajá, es más fácil de convencer. Le hablan bonito al oído y de volada, así de que, sí, entonces yo me imagino que por eso pues él sabía, ¿verdad? El enemigo sabe dónde está la situación más débil y ahí es donde él entra. Cuando nosotros somos débiles, dice, pues con Ok. esta no, ¿verdad? Pero cuando aún en la actualidad,
tenemos que tener esa autoridad y tener discernimiento cuando es del enemigo, la situación que viene es del enemigo y estar firmes como mujeres y como hombres y como guerreros del Señor. Hay que estar firmes y no escuchar la voz del enemigo. Claro, ¿verdad? Estas son suposiciones, ¿verdad? Son hipótesis que nosotros estamos creando, ¿verdad? No sabemos. ¿Algo más que quieran agregar? Pues Yo también. Ay, defendiéndonos a las mujeres, puedo decir que Dios se dirigió a Adán, a Eva no, se lo dijo directamente a Adán. Entonces, a lo mejor, si la serpiente hubiera ido con Adán, pues, porque aquí dice, Dios le dijo al hombre que Ajá. no comiera del este. Entonces, a lo mejor Adán se hubiera dicho, no, pues, porque ya, o solo que Eva anduviera ahí con él, ¿verdad? Pero él dice, le dijo al hombre. Entonces dijo, bueno, ahí están, ya de segunda mano venía la información y a lo Teléfono mejor descompuesto. sí. El teléfono descompuesto. Ajá, Ok. para defendernos tantito. Ajá. O sea, por un lado pensamos que pues como la mujer no recibió la información o la indicación directamente, a lo mejor por eso, ¿va? O sea, Pero pensamos pues que, al o que final Adán, esto obedecieron. como los hombres son de pocas palabras, según las mujeres, ¿verdad? Que no hablamos, pues a lo mejor por eso falló el hombre, ¿no? Sí, no la mujer. Se dejó convencer. Ajá, o sea, ya la Yo digo información que llegó los dos indirecta, fueron ¿no? culpables, los dos fueron culpables, los dos. Pues sí, ¿no? Y esa es la pregunta que hasta hoy no sé por qué, o sea, la serpiente habló primero con la mujer. Yo creo que la mujer estaba a cierta distancia de su esposo, ¿no? O sea, como para que Adán no se diera cuenta, o sea, que la serpiente estaba conversando con Eva, ¿no? Ahora, ya ustedes lo han dicho de una manera indirecta, el hombre, Dios creó al hombre y la mujer iguales, No, no, bueno, a ver, no. Tienen capacidades distintas. ajá. Tienen sí, o sea, cada uno tiene lo suyo, vaya. ¿Eh? Y cada uno tiene lo suyo, vaya. Y yo creo que la Ajá. mujer tiene, bueno, nosotros como mujeres para nuestros esposos tenemos una voz de convencimiento, ¿no? ¿Tiene una voz qué? Una voz de convencimiento, nosotros hacia nuestros esposos, Ajá, sí, ¿sí? yo afirmo eso. No es lo mismo como cuando alguien viene y habla con mi esposo, a Ajá. como cuando yo hablo con mi esposo y lo convenzo de algo que no está como que muy, Ah, o ajá, sea, entiendo que Adán cayó por el convencimiento de la mujer. sí, Bueno, ¿Así va? creo yo, ¿Es creo eso? yo, creo yo. es, Lo Sí, que sí, pasa sí. que, ajá, Ajá. bueno, y se habla, ¿verdad?, de que el cerebro del hombre, ¿verdad?, es más racional, o sea, es más lineal, y en Más el caso de las cuadrado. mujeres somos más sensitivas, que nos dejamos llevar por emociones, Exacto. y es ahí donde, pues, caemos, ¿verdad?, en el error. Sí, Bueno. estoy en lo correcto. Ah, Digo, está en lo correcto. maestro también dice más adelante que cuando él le dijo, Jehová le dijo a Adán, oye, sobre la desobediencia le dijo, es que la mujer que me diste me dio. O sea, le echa la culpa a Eva. ajá. Ajá, cuando él cae en el pecado y da cuentas a Jehová que le pregunta, dice, no es que la mujer que me diste me dio. Entonces, ahí vemos también, pues, la debilidad de él, ¿no? Digo yo, porque Ajá. yo estaba leyendo esa parte y todo estuve leyendo, antier ayer estaba viendo que él le dice, va, que la mujer que me diste me dio. O sea, también hizo la labor de convencimiento. Ahí el diablo engañó a los dos. Sí. Sí. Bueno, entonces, haciendo
una recopilación de todas sus opiniones. O sea, coincidimos en que el hombre y la mujer son de diferentes temperamentos, ¿no? Podríamos decir así. Y esto lo lleva a un carácter. La mujer, en términos generales, ¿sí? O sea, son más, podría decir, comprensivas, más compasivas, ¿sí? Y la otra, bueno, así las hizo Dios, ¿verdad? O sea, tienen más apertura de diálogo, de conversación, ¿sí? Pienso yo que el diablo sutilmente sabía, o sea, dónde llegar primero. La otra, les decía yo, Eva estaba sola y la soledad no es una buena consejera, ¿sí? O sea, eso también es importante porque podemos hacer muchos análisis de esto, ¿no? ¿Por qué el hombre no estaba cerca de su mujer? Quizá la mujer estaba viendo el árbol que le habían prohibido. ¿Y por dónde entran las tentaciones? Por la vista, Por la vista, ¿no? Sí. Alguien decía, bueno, fue primero por la vista, pero después por el oír. por el oído, ¿no? Sí, por el oído. Entonces, el tentador, en este caso, el diablo sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Y el diablo tiene muchísimos métodos de una manera sutil, ¿sí? De llegar al ser humano. Ya no hablo de la mujer, o sea, hablo al hombre, a la mujer, ¿sí? Y lo primero que hace es arrojar la primer pregunta, ¿sí? O sea, una pregunta arrojando dudas sobre la palabra de Dios. Le dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Sí? A ver, vemos. ¿Sí? Le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué ven aquí en el versículo 1? Cuando el diablo o la serpiente dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué ven ahí? ¿Qué notan ahí en esa pregunta? ¿En qué versículo me O en esa dices? afirmación que está haciendo la serpiente, más bien nos pregunta esa afirmación. ¿En el 2 qué? En el 2, en el 3-2, digo 3-1, 3-1, es 3-1. Fíjese ahí en el 3-1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, no es pregunta, es afirmación, ¿eh? Dijo la mujer, sí. Dice, con que Dios ha dicho, es pregunte, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué ven O sea ahí? que sabe, utilizó la palabra. Ajá, pero ¿qué más? Le dio a entender que él sabía como que había algo oculto que Dios les estaba, pues sí, ocultando a ellos. O sea, se dio a ver como que él lo sabía, ¿verdad? Y sí se los dijo más adelante, ¿verdad? De Ajá, que si ellos comieran del árbol, ¿verdad? ajá. No, que cuando él les dice, ¿verdad? Que no, que no morirá, no moriréis, le dijo. O sea, contradijo, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Porque Dios les había dicho que si lo comían, iban a morir. Y él vino y les dijo lo contrario. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fíjense lo que está afirmando la serpiente. Y es cuando se empieza a distorsionar la palabra de Dios. Y por eso mucha gente peca porque distorsiona la palabra de Dios. Miren lo que está preguntando o pregunta afirmación. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, es una pregunta sutil afirmativa, ¿sí? Ahora, vayan al 16. ¿Y qué dice? 2:16. 2:16 o 3:16. No, 2:16. 2:16.
Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del A árbol de ver, la ciencia. no, hasta ahí nada más. A ver qué hay ahí. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, El de diablo es todo el padre ¿de qué? De De la mentira. mentira, de la confusión. ¿Y qué encuentran ahí? Relacionen el 16, lo que dice Dios, y relacionen el 1 en esa parte. ¿Qué Él dice? estaba ordenando, era una ordenanza de Jehová, mandó Jehová Dios al hombre que no comiera del, podía comer. Le Él dijo estaba usando ahí la Podría confusión. comer. A ver, uno por una. que le dijo a medias la orden, ¿no? Lo que estaba ordenando. Se lo Estamos dijo nada, estudiando la palabra de Dios, ¿sí? nomás le dijo Está lo que le relacionado con la autoridad de Dios. Sí. Que usó la misma palabra del Señor para confundir a Eva, ¿verdad? Porque el Señor aquí dice, de todo del árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? Pero le hizo una condición más de del árbol del bien y del mal no podrás comer, ¿verdad? Entonces Satanás usó las mismas palabras de Dios, o sea, cuando dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, porque él ya le había dicho que comieran, ¿verdad? Que podían comer de todo. Pero lo que dice la serpiente, ¿es cierto lo que dijo Dios? No. a medias ¿No? le dijo. ¿Por qué? O sea, yo les pregunto, y relacionen el 16. La serpiente dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le está diciendo de todo árbol, más Dios dijo en el 16, dice, de todo árbol del huerto podráis comer, y la serpiente dice que no puedes comer de ningún árbol del huerto. No sé si me están entendiendo. Sí. La serpiente dice, no comáis de todo del árbol del huerto, que Dios dice que no comáis de todo árbol del huerto, de ninguno. Pero Dios está diciendo en el 16, de todo árbol del huerto podráis comer. La mentira del diablo ahí es que está diciendo, no sé si ya lo están viendo y lo están entendiendo, ¿sí? Sí, 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 O sea, sí, es la mentira del diablo. Dijo Dios que no ibas a comer de todo árbol del huerto. Sí, Sí, ya. eso no dijo Dios, ¿sí? No. Ahora fíjense bien. ¿Hasta ahí estamos bien? sí, sí, maestro, ya le entendimos ahí. Yo sí, Ya. A ver, los demás y las demás. Sí, ¿Todavía no? yo sí, sí, ya. maestro. Sí. O sea, es como cuando alguien le dice, mira, nada más agarra un pan de ahí, le dicen a otro, y viene otro y dice, no, dijeron que ningún pan. Eso no dijo nada más un pan, ¿no? Y viene otro y le dice, nada más, no agarren de ningún pan. Aquí la serpiente le está diciendo, oye, dijo Dios que no coman de ningún árbol, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, de todos los que están en el huerto, dijo Dios que no coman. O sea, ¿cómo? Y Dios les estaba diciendo, dice, de todo árbol del huerto podés comer. Y luego les dice la condición, más del árbol, o sea, de los miles de árbol puedes comer, pero de este arbolito no comas, no comas. Pero el diablo le estaba diciendo, sí es cierto que dijo Dios que no podían comer de ningún árbol. ¿Ya me están entendiendo? Sí, ¿Sí? fue muy Bien. sutil, ¿verdad? ¿Eh? Sí, Que fue muy sutil y logró ajá, confundir. así es, ¿no? Pero ahora fíjense ustedes, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, ¿sí? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, hace la aclaración, ¿no? Dice, no comeréis de ahí ni le tocaréis para que no muráis. ¿Es cierto lo que dice la mujer en el versículo 3? Es lo que le habían dicho el Señor Jehová, pero el fruto de él, ella le estaba explicando a la serpiente que el Señor había dicho que sí podía comer de todo, menos del que estaba prohibido, ¿verdad, maestro? La serpiente ya había hecho una mentira. La mujer acá, fíjense bien lo que está diciendo. La mujer Por eso respondió leímos todo lo demás, por eso lo estoy llevando a que lean todo. A ver, ¿qué viene ahí en la mujer? y la mujer respondió a la serpiente
del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella afirmó, o sea, ya ella se contradijo con él, porque él estaba diciendo que no, pero ella le dijo, no, sí, él dijo que sí podíamos comer, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. O sea, ella sabía y le estaba diciendo al enemigo, a la serpiente, que lo que el Señor había dicho y lo que había entendido. Mas, sin embargo, entró la tentación, entró la desobediencia, aún sabiendo, porque ahí ella sabía, ya ella le estaba diciendo, no, pues si el Señor sí dijo que sí, menos de este árbol. A ver qué ven las demás. Pati, Mayra, Cristina, Claudia, Pati. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bien. Yo entiendo que aquí la mujer está mostrando cordura, inteligencia, Ajá. decir, yo tengo entendido que de todos los árboles puedo comer menos de este, lo tengo muy claro, o sea, entendiendo como se lo O sea, Jehová, tú estás en el lugar de Eva. A ver, yo pues, entiendo, dijiste bien, yo entiendo que, a ver, pero ¿qué más? Yo veo que dice, ahí Eva le aumenta que que con tocarlo ya van a morir, y Dios no le dijo que si lo tocaba, Dios nada más le estaba diciendo que no comiera del fruto, y ella le dice, no comeréis de él ni le tocaréis porque para que no muráis. Entonces, ahí no, ella le aumentó. ¿Sí están Ya está. escuchando? sí, Sí, Comparen, o sea, el versículo 3 del capítulo 3 con el versículo 17 del capítulo 2. O sea, lo que está diciendo Dios, Más dice, más del árbol de la ciencia del bien no comeréis, porque el día de él fuerte, comeréis. Nada más le dijo eso. Pero moriréis. fíjense lo que dice la mujer acá. Les está aliado. dando una explicación extensa a la serpiente. Dice, pero el fruto del árbol, o sea, eso no dijo Dios, que está en medio del huerto, dijo Dios. Fíjense bien, no comeréis de él, es cierto, ¿no? Sí dijo Dios eso, ¿no? Sí, dijo. Pero dice, ni le tocaréis, ¿dijo eso Dios? No, Es que no, ella como que conocía como la indicación que le habían dado a Adán. Por eso creo que ahí alguien dijo que como que Adán había fallado en ese aspecto. O sea, por eso cayeron en tentación. Bueno, eso es lo que estoy Ajá, entendiendo. sí, pero aquí estamos hablando lo que la mujer está agregando que no dijo Dios. Por eso decíamos, ¿no? Como el teléfono descompuesto, ¿no? Le vamos agregando cosas. La mujer está diciendo, o sea, Dios no dijo no lo toques, o sea, ellos podían tocar el árbol, no iba a pasar nada, ¿sí? El, Pero la mujer dice, también todavía le agrega, ¿no? A lo drástico de Dios, ¿sí? sí, A lo cruel de Dios, ¿verdad? No, no, ya mero decía, ni lo veas, ¿no? ¿Sí? Pero que le dice, exageró. no lo toques, ¿no? Dijo también que no lo tocáramos para que no moráis, ¿no? O sea, o sea, es cuando vamos estudiando la palabra de Dios, escudriñándola, nos damos cuenta de que Le así ponemos un somos, poco. ¿no? Sí, a veces en el servicio, a veces muchas cosas, ¿no? O sea, no, que dije que una corbata de tal color, no, pero también dijeron esto, nadie dijo eso, ¿verdad? Entonces le vamos agregando cosas y la mujer le estaba agregando aquí cosas, o sea, haciendo todavía más cruel a Dios, de por sí el Satanás bien, sutil y bien cariñoso, y cómo es posible que Dios, cómo, o sea, todavía echando por debajo la santidad de Dios, o sea, de que maestro, cómo es posible que siendo Dios, o sea, yo, estuviera pasando esto, ¿no? Sí, Magdalena. si Dios Sí. es Ajá. omnisciente y sabe muy bien, cuando me, ay, ¿por qué que esto estaba ocurriendo? Porque así debe ser. Eh, ¿qué permitir que, No te escucho bien, Cristina. ah, si Dios
todo lo sabe, todo lo puede. Él omnisciente, omnipresente, él sabía por qué siendo él, qué propósito, sabía que así estaba pasando esta situación, por qué es el creador aquí dice hasta de los monstruos marinos, por qué mandó una serpiente con esta situación astuta. ¿Alguien tiene la respuesta? Porque él es soberano. ¿Qué más? O Él sea, Porque ¿por pondrá nos la dio qué? el libre obediencia Es, albedrío. es como una pregunta hoy para nosotros. ¿Por qué nos manda esta prueba Dios? para ver la obediencia y lo fiel que uno es con él, pienso Ajá. yo. Sí, o sea, desde el principio de la creación estaba probando al hombre. Y bueno, de ahí nos vamos hasta, nos adelantamos un poco con Saúl y con todos ellos, ¿no? O sea, de cómo Hasta la el- desobediencia. Por eso entró el pecado, por la desobediencia, por uno, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué placentero? No, pues Dios ya sabe, nos va a evitar eso. No, era nuestra. Por eso nos dice que hizo a imagen y semejanza de Él, ¿sí? O sea, un ser razonable y que debíamos de guardarle fidelidad a Dios en todo. Y ahí es donde viene lo de la autoridad, ¿verdad? O sea, Dios hizo todas las cosas porque dijeron, es soberano, es excelso sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, sobre el hombre también, pero yo te dejo esta responsabilidad, ahora hazlo tú, ¿sí? Hazlo tú. Y eso es lo que hoy como cristianos tenemos, ¿no? La escritura nos dice todo lo que nos conviene hacer, ¿sí? O sea, pero también dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, lo está diciendo Dios. O sea, tú puedes hacer todo lo que hizo Adán, puedes hacer todo, pero yo te digo que no te conviene. O sea, no te conviene que comas de ese árbol. O sea, no te conviene que hagas esto, no te conviene porque entonces vas a perjudicar tu vida espiritual y tu relación con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, Amén. no tuviera sentido, dijimos, no, ¿por qué mucha gente se pregunta, ¿por qué hay tanta pobreza? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Dónde está Dios? No, pues Dios ahí está y estará siempre. Es el hombre el que ha sido desobediente, ¿verdad? Es el hombre que se ha alejado de Dios. Ese ha sido el principal problema. Pero bueno, terminamos la próxima clase. Este, bueno, a ver, de los que están, ¿a quiénes sí les llegó el archivo y que lo pudieron abrir? Me Maestro, llegó. ¿La en el, presentación o cuál? La sí, presentación, sí, la presentación. Sí. Sí. ¿Sí en lo el abriste, teléfono Claudia? no se Sí. visualizaba. Yo No sí sé pude a abrirlo. todos. Mayra, ¿lo pudiste abrir o sí no lo han Yo abierto? sí, yo sí lo Sí. abrí. ¿Tú, Cristina, también? Sí lo recibí, pero no pude abrirlo. Claudia, ¿lo abriste? Sí, sí lo pude abrir ahí donde le piqué y luego dice diapositivas y le piqué en diapositivas y ahí es donde me aparece. A mí sí me apareció. Ok, Miguel, Sí, correcto. sí, ok. Bueno, Alma, ya te lo pudieron abrir, ¿verdad? Alma, Y ya Patty me hizo el favor de tomarle fotografías porque también no le abría a ella por WhatsApp. ok. Entonces tuvo que meterse a su lab y luego En el ya app sí me les mandó las llegó, sí fotos. lo pudieron abrir, Sí, pero en Sí, el... ella me comentaba que sí. Maestro, ok. disculpe, ¿ese es para qué es eso que mandó? Eso es para que ustedes lo tengan como material. Ajá, bueno, sí está bien, gracias, Ok, maestro. y les voy a mandar este también. Ok, gracias. O sea, viene completamente, ya viene como resumido todo, ¿sí? Ok, Lo que les Sí, voy a mandar. ¿Ok? sí, sí, gracias. a mí sí me abrió en el WhatsApp. Ok, qué bueno, qué bueno. Como quiera, chéquenlo, ¿no? Sí. Sí. Ok, oramos. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Señor, y esta noche nos despedimos de ti, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Oramos, Señor, que esta palabra, este enseñanza y conocimiento que tú nos has dado hoy, Señor, quede guardado en nuestro corazón para llevarnos a la reflexión, Señor. Padre, de que tú eres el que has hecho todas las cosas, Señor.
tú eres el creador de todas las cosas, Señor, y que tú eres la autoridad máxima, Señor, y que todo lo que está debajo de ti, Señor, está bajo tu autoridad, Señor. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Gracias por la bendición que nos da de podernos comunicar a través de este medio, Señor. Y oramos, Señor, que tú nos sigas proveyendo, Señor, para seguir, Señor, compartiendo unos con otros tu preciosa palabra, Señor, que edifica nuestras almas y nuestro espíritu, Señor. Dice tu palabra, Señor, que en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Y confiados en tu nombre queremos descansar esta noche, Señor, nosotros y nuestra familia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.